que no puedan asistir de manera sincrónica. Muy buenas noches para todos los presentes. Es un gusto volverlos a escuchar, a ver, por este medio. El día de hoy vamos a tratar un tema muy básico en lo que tiene que ver con el racionamiento cuantitativo. Casi un 60% de las pruebas del saber de la materia de matemáticas se basa en la resolución de problemas y la regla de 3 es muy importante, ¿sí? Entonces, a partir de este momento vamos a tener las herramientas para poderla desarrollar. No importa que sea la primera vez que la vayamos a ver o ya tengamos un conocimiento previo acerca de esta regla de 3. Entonces, vamos a dar inicio con la parte teórica. La parte teórica está aquí. Entonces, nos dice que la regla de 3 consiste en resolver problemas de proporcionalidad entre 3 valores conocidos y una incógnita. En ella se establece una relación de linealidad, proporcionalidad entre los valores. ¿Listo? La regla de 3 más conocida están la regla de 3 simple, directa, y también la regla de 3 simple inversa. Y hay otra que es la regla de 3 compuesta. Para el día de hoy solamente vamos a analizar las dos primeras, la regla simple directa y la simple inversa. ¿Listo? Siempre que vayamos a desarrollar ejercicios de regla de 3, tenemos que tener en cuenta la ubicación o el análisis de cada uno de los problemas. En algunos casos vamos a necesitar de 2 a 3 incógnitas o datos o magnitudes y vamos a mirar cómo los vamos a desarrollar. ¿Listo? La primera regla, que es la regla de 3 simple directa, de acuerdo a lo que aparece en la pantalla. Entonces dice, empezamos viendo cómo la aplicaremos en los casos de proporcionalidad directa. Cuando aumenta una magnitud, también lo hace la otra. ¿Listo? Entonces, ahorita que apliquemos en ejercicios, vamos a ver cómo el análisis del ejercicio nos va a dar que la proporcionalidad entre los datos que conocemos y la incógnita siempre van a aumentar. Si aumenta uno de los valores con referente a la incógnita, pues también cuando son soluciones o son reglas de 3 directas, nuestra incógnita también debe aumentar. ¿Listo? Para ello vamos a distribuir la regla de 3 de acuerdo a esta gráfica y posterior pues realizaremos el despeje de nuestra X. ¿Listo? Vamos a analizarlo con el primer ejercicio. Un primer ejercicio. El señor Fermín, usuario de Fermín, ¿me escucha? Sí, señor, fuerte y claro, le escucho fuerte y claro. Listo, ¿me puede colaborar leyendo el primer ejercicio? Sí, señor. Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque? Listo. Una vez analizado, una vez dado lectura al ejercicio, vamos a comenzar a darles unos pasos para resolver cualquier ejercicio que se encuentre dentro del rango de regla de 3. Entonces, para ello, necesitan en estos momentos, en sus cuadernos, en sus agendas, vamos a anotar los siguientes pasos. El primero de los pasos para tener en cuenta para el desarrollo de regla de 3 simple es definir las magnitudes. Entonces vamos a mirar entre todos, vamos a definir cuáles magnitudes se encuentran dentro de nuestro ejercicio. ¿Cuáles magnitudes se encuentran de nuestro ejercicio? Distancia, ¿sí? Hay una distancia que es la del mapa,
y hay otra distancia que es la real. ¿Listo? Entonces, nuestras dos magnitudes serán los centímetros en el mapa y los metros de la realidad, ¿sí? No hay más magnitudes en este ejercicio en particular. ¿Listo? Entonces, lo primero es definir magnitudes. ¿Listo? El segundo de los pasos es organizar los datos según su magnitud. ¿Listo? Organizar los datos según su magnitud. Entonces, el primero de los datos, ¿qué dato encontramos en el ejercicio? El primer dato que encontramos. ¿Cuál es el primer dato que encontramos? 5 centímetros. Ese es nuestro primer dato. 5 centímetros. ¿Listo? Entonces, ese 5 centímetros lo vamos a anotar debajo de los centímetros del mapa. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar la cartelera y vamos a colocar. Entonces, decíamos que las magnitudes son centímetros del mapa y la otra magnitud son los mapas reales. El metros reales. Metros reales. ¿Listo? Esas son la definición de las dos magnitudes, que fue el primer paso. El segundo paso es organizar los datos según su magnitud. Entonces tenemos la primera magnitud, el primer dato que son 5 centímetros. ¿Dónde lo anoto esos 5 centímetros? Debajo de su misma magnitud. Entonces acá tenemos centímetros del mapa. Entonces colocamos los 5 centímetros en este lado. ¿Listo? ¿Cuál es el segundo de los datos? ¿El segundo de los datos cuál es? 600 metros. 600 metros. Ese es el segundo dato. ¿Listo? Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? Al frente. ¿Listo? Donde están metros reales. Entonces, 600. 600 metros. Entonces, ¿el tercero de los datos cuál es? 8 centímetros. 8 centímetros. Entonces, 8 centímetros lo coloco en la magnitud donde van los centímetros. Entonces, nuevamente acá coloco 8 centímetros. ¿Listo? Y la incógnita nos dice que a qué distancia se encuentra el hotel del parque. ¿Listo? Esta distancia es magnitud de metros reales. ¿Listo? Entonces aquí en metros reales debemos colocar nuestra incógnita. ¿Listo? Entonces este es el segundo paso. Entonces recordemos, el primero de los pasos es hallar las magnitudes. ¿Listo? Del ejercicio. El segundo de los pasos es ubicar los datos de acuerdo a su magnitud. ¿Listo? Ese es el segundo paso. Colocar los datos de acuerdo a su magnitud. Ahora vamos a mirar el tercer paso. El tercer paso dice, analizar el ejercicio y definir si es directa o es inversa. ¿Listo? ¿Cómo sabemos si nuestro ejercicio es directo o inverso? Vamos a utilizar esta clase de regla. Esta regla. Entonces, nos dice la regla, si es directa, siempre y cuando en el análisis que vamos a realizar ahorita del ejercicio, los resultados de la proporcionalidad nos dan de más a más o de menos a menos. ¿Listo? Entonces, si cumple esa condición de más a más o de menos a menos, es una regla de 3 directa. ¿Listo? Y es inversa si cumple la magnitud, son inversamente proporcionales, o sea, pasa de menos a más o de más a menos. ¿Listo? Cuando tenemos cualquiera de esas dos, ya podemos desarrollar o despejar nuestra incógnita, y para el primer caso, que es la directa, se despeja en X, y para el segundo caso, que es la inversa, se despeja en horizontal o en igual.
¿Listo? Entonces vamos a comenzar, vamos a definir de nuestro ejercicio si es una regla de 3 directa o inversa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definimos? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a mirar en qué posición está nuestra incógnita. ¿Listo? Entonces, nuestra incógnita se encuentra, regálanos un segundo. Nuestra incógnita se encuentra en la parte de abajo. ¿Listo? De abajo. Aquí se encuentra nuestra incógnita. Está en la parte de abajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir en la columna donde tenemos los valores completos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál columna tenemos los valores completos? ¿En la de centímetros por metros o metros reales? Centímetro. Listo, entonces en esta columna de centímetros tenemos los valores completos, ¿sí? Porque tenemos los dos proporcionalidades ya se encuentran definidas, ¿listo? Como nuestra X está en la parte de abajo, entonces vamos a hacer el primer análisis teniendo en cuenta esa vertical, ¿listo? Entonces, de abajo, de arriba hacia abajo. Y decimos que pasa de 5 a 8. Cuando pasa de 5 a 8, ¿aumenta o disminuye? De 5 a 8, aumenta. ¿Sí? Aumenta. ¿Listo? Entonces, cuando aumenta, en esta parte le colocamos un más. ¿Listo? Ya tenemos definido nuestro primer símbolo, que es este más. ¿Por qué el más? Porque pasó de 5 a 8, aumentó, ¿listo? Y hicimos el análisis de acuerdo a nuestra X estaba abajo, entonces por eso lo hicimos de arriba hacia abajo, ¿listo? Si la X en el ejercicio, en el planteamiento de nuestro ejercicio, llegase a resultar en la parte de arriba, entonces nuestro análisis lo debemos hacer de abajo hacia arriba, ¿listo? Claros ahí. Ahora seguimos con la siguiente. Entonces, en esta, decimos ahora, si yo tengo 5 centímetros en el mapa y en la realidad son 60, yo tengo 5 centímetros y en la realidad son 600 metros, si yo tengo 8 centímetros en el mapa, este resultado será más metros reales o menos metros reales. Más mi sargento. ¿Serán más o menos? ¿Quién más dice? ¿Quién más apoya que son más? Más metros reales, ¿me entendete? Más metros reales. Listo, entonces este es el análisis que debemos hacerle al ejercicio. Entonces, si yo tengo 5 centímetros en el mapa, me representan 600 metros, 8 centímetros me van a representar más metros. Todavía no sé cuántos, pero me van a representar más metros. ¿Listo? Entonces, aquí aparece nuestro siguiente símbolo, nuestro siguiente signo. Entonces, acá colocamos otra vez un más, ¿sí? Porque este resultado nos dio más. ¿Listo? En el análisis que hicimos, este resultado. ¿Listo? Y aquí ya tenemos las dos incógnitas que estamos buscando. Las dos signos que estamos buscando. Estos dos. Entonces nos dio más y más. ¿Listo? Y si volvemos a la fórmula que teníamos, decíamos que más y más era ¿qué? Directa. Directa. ¿Listo? Entonces, este ejercicio que estamos aquí resolviendo es un ejercicio directo. ¿Listo? Directo. Entonces, ya resolvimos nuestro tercer paso, que es averiguar si es un ejercicio directo o es un ejercicio inverso. ¿Listo? Entonces, si es directo, entonces nos dice la fórmula que lo despejamos en X. ¿Listo? Lo despejamos en X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando vamos a hacer el despeje de nuestra X, lo vamos a despejar en X. ¿Listo? Entonces decimos, X es igual. Entonces, en la clase pasada yo les decía, cuando estamos en directa, todo lo que acompaña a la X, que en este caso es el 5, pasa a dividir. ¿Listo? Todo lo que acompaña a la X, en el caso de la directa, porque se despeja en X, es el 5. Y los otros dos valores son los que van en la parte
de arriba del numerador. Entonces va el 8 multiplicado por 600. ¿Listo? ¿Cuánto nos da 8 por 600? 4.800. Entonces nos da 4.800. ¿Listo? Y dividido en 5. Hacemos la división y decimos, quinta de 5, 1. Quinta de 48 son 9. Y nos sobran 3. Y quinta de 30, 6. Y pasa al 0. Y nuestro resultado nos da 960 metros. ¿Listo? Entonces decimos, retomando, entonces decimos que 5 centímetros del mapa representan 600 metros y 8 centímetros del mapa nos van a representar 960 metros. ¿Listo? Entonces, si vemos la resolución del problema, entonces aparece que son 900. Entonces, la distancia que hay entre el hotel y el parque son 960 metros. ¿Listo? ¿Alguna inquietud acerca de la resolución de ese problema? Seguimos practicando. Vamos a practicar con el siguiente. ¿Listo? Ahora, cuando es inversa, regla de 3 inversa. Entonces decimos, hacemos la misma formulación, pero en vez de despejar la X en X, la vamos a despejar de manera horizontal. Entonces aquí cuando hacemos el despeje de esta X, vemos que el que acompaña la X ya no es el A, sino es la C. ¿Listo? Por eso la C va dividiendo. Y los otros dos valores van en la parte superior. ¿Listo? Esa es la fórmula abreviada. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pedir el favor a alguien para que nos pueda leer. A Daisy que es nueva el día de hoy. Daisy, por favor, ¿nos puedes leer el ejercicio? Ayer, 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy, 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Muy fácil. ¿Listo? Excelente. Entonces vamos a retomar nuevamente los pasos que llevábamos. Listo, vamos a retomar los pasos. El primero es definir magnitudes. ¿Listo? Entonces vamos a borrar acá. Y vamos a definir magnitudes. Entonces, ¿qué magnitudes vemos en este ejercicio? ¿Qué magnitudes ven en el ejercicio? Les voy a ayudar con el primero. Entonces, yo veo en el ejercicio que aparecen camiones. ¿Listo? Entonces, camiones es una magnitud. Entonces, vamos a colocar los camiones. Los camiones. Esa es una magnitud. ¿Qué otra magnitud ven en el ejercicio? ¿Mercancía? Viajes. Claro, no, los viajes. ¿Listo? Entonces, las magnitudes son todo lo que aparezca con valores. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, dice, hicieron 6 viajes. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de unidades, lo que acompaña a la unidad es nuestra magnitud. ¿Listo? Entonces son viajes. Esa es la segunda magnitud. Vamos a escribirla. Viajes. ¿Listo? Esas son nuestras 2 magnitudes. El segundo de los pasos es organizar los datos según su magnitud. Entonces vamos a ver qué datos encontramos
dentro del ejercicio. Entonces tenemos el primero de los datos. Ayer 2 camiones. Entonces eso es lo primero que encontramos, 2 camiones. Entonces vamos a colocar en la columna de las magnitudes de camiones, vamos a colocar nuestro primer dato, un 2. Seguimos, dice, transportaban desde una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones, aparece otra vez camiones, entonces colocamos en las magnitudes 3 camiones. ¿Listo? No han aparecido más datos. Nos dice, iguales a los de ayer, tendrán que hacer 6 viajes. ¿Listo? Entonces, este número de 6, ¿en qué parte lo coloco? ¿Al frente del 2 o al frente del 3? ¿Del 3? Del 3, mi sargento. Al frente del 3. ¿Por qué al frente del 3? Porque nuestro ejercicio lo está diciendo. Entonces dice que esos 3 camiones de hoy deben hacer 6 viajes. Entonces, como tenemos la magnitud del 3, al frente tiene que ir el número 6. ¿Listo? El 6. Y nos dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer los camiones de ayer? ¿Listo? Entonces, como están preguntando los viajes de ayer apenas habían 2 camiones, entonces la X o la incógnita va a ir en la parte del frente de los 2 camiones. ¿Listo? Ya tenemos el segundo de los pasos. ¿Listo? Entonces ya hicimos. Ya resolvimos, ya averiguamos las magnitudes. Estamos resolviendo las constantes de las unidades. Y el tercero de los pasos es analizar el ejercicio y definir si es directa o inversa. ¿Listo? Si es directa o inversa. ¿Listo? Entonces vamos a ver si es directa, si cumple la condición de más a más o de menos a menos, o si es inversa, si cumple la condición de menos a más o de más a menos. ¿Listo? Entonces, realizamos el análisis. Entonces, el análisis, acuérdense, lo hacemos sobre la columna, el primer análisis lo hacemos sobre la columna en la cual tenemos los datos completos. En este caso es camiones. Camiones está completo. ¿Listo? Ahora, les pregunto, ¿la flecha en la cual vamos a hacer el primer análisis va ascendente o va descendente? ¿Va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Descendente, mi intendente, descendente. No, porque mire dónde está nuestra X. La X está en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces yo les decía, nosotros hacemos el análisis de acuerdo a la posición de nuestra X. Como la X está en la parte de arriba, debemos hacer nuestro análisis de abajo hacia arriba. ¿Listo? De abajo hacia arriba. En este caso. Y decimos que pasamos de 3 a 2. Si pasamos de 3 a 2, nuestro primer signo es el más o es el menos. ¿Sube o baja? Menos. Menos. Listo. Entonces, nuestro primer signo que vamos a encontrar es el menos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pasó de 3 a 2, o sea, disminuyó. ¿Listo? Ahora seguimos el segundo análisis. Si yo tengo 3 camiones y hice 6 viajes, 3 camiones, y me tocó hacer 6 viajes, si yo tengo 2 camiones, me tocará hacer más viajes o menos viajes, transportando la misma mercancía. Más viajes. Más viajes. Más viajes. Listo, entonces tengo que hacer más viajes. ¿Listo? Más viajes. Súper fácil. ¿Listo? Entonces aquí cumplimos la condición de menos a más. ¿Listo? Y de acuerdo a nuestra regla, dice que de menos a más es una regla de 3 inversa. ¿Listo? Regla de 3 inversa y se despeja horizontalmente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestro despeje, se debe hacer horizontal. ¿Listo? Nuestro despeje debe ser horizontal. Entonces vamos a hacer el despeje. Entonces tenemos nuestra X. Siempre el valor que acompaña a la X va a dividir. ¿Cuál es el valor que acompaña a la X? 2. El 2. ¿Listo? El 2. Y los otros 2 valores van en la parte superior. Entonces tenemos el 3 y el 6. ¿Listo?
¿Y esto nos da cuánto? 18 sobre 2. Y 18 sobre 2 nos da 9. 9. ¿Listo? Entonces, la resolución del problema. Si teniendo 3 camiones me tocó hacer 6 viajes, con 2 camiones me va a tocar hacer 9 viajes. ¿Listo? 9 viajes. Y si vemos en la resolución del problema, exactamente nos dio 9 viajes con los 2 camiones. ¿Listo? ¿Alguna duda acerca de la resolución de ambos ejercicios? Muy fácil, ¿cierto? Vamos a practicar. En esta guía que yo les dejé 26 ejercicios. 26 ejercicios. Espero que ya los hayan desarrollado todos. Si no los han desarrollado, pues espero que a partir de este momento que resolvimos las dudas, lo podamos desarrollar. ¿Listo? Vamos a hacer los 5 primeros ejercicios y los demás los dejamos de tarea si no los han desarrollado todavía. Listo. Entonces, para el primero, vamos a ver. Entonces dice, el primero, vamos a pedirle el favor a Daliana. Daliana, ¿me escuchas? Natalia González. ¿Me escuchas? 5-8, mi intendente, sí, señor. ¿Nos colabora si desarrollamos el siguiente ejercicio? Sí, señor, mi sargento. ¿El Listo, primer ¿cómo dice? punto? Sí, el primero. Ejercicios de regla de 3. Un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Listo. Aunque los ejercicios parecen fáciles, solamente con la práctica podemos comenzar a desarrollar ejercicios más complejos. ¿Listo? Entonces, Natalia, entonces, ¿qué desarrollamos en el primer paso para desarrollar este ejercicio? ¿Qué debemos hacer? Colocar los datos. No, hay un paso antes de colocar los datos. Hay un paso antes de colocar los datos. Acá dice, Verificar si es una... ¿cuál es el primero de los pasos? Definir magnitudes Definir magnitudes. ¿Listo? Entonces vamos a definir de las magnitudes. 240 kilómetros. Listo, entonces 240 es la unidad. ¿Cuál sería la magnitud? 3 y 2 horas. No, esas son unidades. Las magnitudes son lo que acompaña a la unidad. Los kilómetros. 2 kilómetros. Kilómetros. ¿Listo? Entonces, kilómetros es representativo de distancia, ¿sí? Siempre que hablamos de kilómetros, metros, decímetros, centímetros, todo eso es distancia. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra primera magnitud. La distancia. Segunda magnitud. ¿Cuál es la segunda magnitud? Horas. Horas. Y horas, todo lo que tenemos que ver con segundos, horas, minutos, representa el tiempo. El tiempo. Entonces, esa sería nuestra segunda magnitud. ¿Listo? Ahora vamos a colocar los valores, los datos. Entonces, tenemos que, en el primero tenemos 240, lo colocamos en distancia. Y decimos que esos 240 van acompañados de 3 horas. Y tenemos la otra magnitud, los otros que tenemos 2 horas. Entonces, en la magnitud del tiempo colocamos las otras 2 horas. ¿Listo? Por consiguiente, nuestra incógnita será averiguar qué distancia se recorre en esas 2 horas. ¿Listo? ¿Qué paso seguimos, Natalia? Ya hicimos el primero y el segundo. Ya organizamos los datos según su magnitud. Ahora tenemos que hacer el análisis del ejercicio para definir si es directa o inversa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el análisis.
¿Cómo hacemos el análisis, Natalia? Donde tenemos los valores completos. Donde tenemos los valores completos. ¿En cuál de las dos magnitudes tenemos valores completos? En tiempo. ¿Listo? Entonces, hacemos la análisis a partir del tiempo. ¿Listo? Nuestra X está en la parte de abajo. Entonces, colocamos los valores, el valor que vamos a definir de arriba hacia abajo. ¿Listo? De arriba hacia abajo. Y decimos que de 3 pasamos a 2. ¿Cuál será nuestro signo? ¿Qué signo será el que colocamos acá? Si pasamos de 3 a 2. Menos. Pasamos de 3 a 2, es menos. ¿Listo? Disminuimos, menos. Muy bien. Ahora hacemos el siguiente análisis, que es, si yo tengo 3 horas y en esas 3 horas duro 240 kilómetros, en 2 horas voy a tener más tiempo, más distancia o menos distancia. Menos distancia. Listo, entonces menos distancia. ¿Sí? ¿O hay alguien que tenga otra opinión? ¿Todos concordamos que es menos? ¿Listo? Entonces efectivamente menos. ¿Listo? Menor a mayor. De menos a menos. Entonces nos dio menos a menos. ¿Listo? ¿Por qué de menos a menos? Porque pasamos de 3, pasamos a 2 y de 3 horas en 2:40, en 2 horas vamos a hacer menos kilómetros. Definitivamente vamos a hacer menos kilómetros. Entonces tenemos de menos a menos. Entonces, de acuerdo a la fórmula, menos a menos es directa o inversa. Directa. Directa. ¿Listo? Entonces, directa. Entonces, cuando es directa, nos dice que debemos despejarla en X. En X. Entonces, vamos a hacer el despeje. Cuando es directa, entonces despejamos en X. En X. Entonces, vamos a despejar nuestra X. Y decimos, X es igual a, el que acompaña a la X, ¿cuál número es? El que está diagonal a la X, el 3. El 3. ¿Listo? Y los otros dos, por ende, van en la parte superior. Entonces va 240 y lo multiplicamos por 2. ¿Listo? ¿Y esto nos da cuánto? 480 dividido en 3. Listo. 480 dividido en 3. Vamos a simplificar. Entonces tenemos tercera de 3, 1. Tercera de 4, 1 y nos sobra 1. Tercera de 18, 6 y no nos sobra nada y 0. Y nuestro resultado nos da 160. ¿Listo? Y aquí aparece nuestra magnitud. Entonces decíamos que era distancia, que era representada en kilómetros. ¿Listo? Entonces este es nuestro resultado. Entonces, en 2 horas voy a recorrer 160 kilómetros. ¿Listo, muchachos? Fácil. Muy fácil. Vamos a desarrollar el segundo de los ejercicios. Vamos a pedir el favor a alguien que nos colabore. Alexandra. Alexandra, ¿cómo estás? Buenas noches, mi tete. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Su esposo está con usted? 60, mi intendente. 8, mi sargento. Listo, entonces, ¿para qué eso? Vamos a resolverlo. Vamos a seguir a resolver el siguiente. Entre los dos, entre todos vamos a desarrollar el siguiente. Siguiente, los ejercicios dice. El 2. Un grifo que emana 18 litros de agua por minuto tarda 14 horas en llenar un depósito. ¿Cuánto tardaría si su caudal fuera 7 litros por minuto?
Listo. Entonces vamos a definir los pasos. Los pasos para cualquiera de las dos, ya sea inversa o directa, es el mismo. ¿Listo? Entonces Definir magnitud. vamos a definir las magnitudes. Entonces, ¿qué magnitudes tenemos? El primero, minuto. El segundo, hora. No, estamos en el segundo. Litros y tiempo. Litros y tiempo. ¿Listo? Entonces, litros. Entonces, aquí ustedes pueden colocar, si les queda fácil, pueden colocar litros, pueden colocar volumen. Bueno, ahí ustedes, la magnitud, pueden ustedes jugar con la magnitud, pero desde que la definan bien. ¿Listo? Entonces, la primera son litros y la segunda son horas. Tiempo. Listo, entonces la segunda magnitud es tiempo. Listo. El segundo de los pasos. Organizar los... Los datos. Organizar los datos en un conjunto. Entonces tenemos, el primero de los datos es 18 litros. 18 litros. 18 litros. Esos 18 litros por minuto tardan 12 horas, 14 horas. Entonces esos 18 son 14 horas. ¿Listo? Y después tenemos, ¿cuánto tardará? Entonces, tiempo. Tardará es tiempo. Entonces, ¿cuánto tardará? Si el caudal fuera de 7 litros. 7 litros. ¿Listo? Entonces, la definición o el despeje o la organización de los datos debe ser De arriba a... de acuerdo a, primero de acuerdo a cada una de sus magnitudes, ¿sí? Porque si colocamos este 7, lo colocamos por error, lo colocamos en el lugar de los tiempos, el ejercicio de una vez nos va a resultar mal. ¿Listo? Sí, señor. Listo, entonces ahora tenemos que vamos a definir. Primero vamos a analizar litros, porque son los que aparecen las dos magnitudes completas. Y lo hacemos descendente o ascendente. O de abajo hacia arriba. De arriba abajo. De arriba hacia abajo. Listo, entonces de arriba hacia abajo. Y decimos que de 18 pasamos a 7. Señor. Entonces es más o menos. Menos. Y ahora vamos a analizar. Entonces, si tenemos 18 litros y tardamos 14 horas, con 7 litros, ¿vamos a tardar más tiempo o menos tiempo? Menos tiempo. Más tiempo. Bueno, aquí acá vamos a hacer el análisis. Entonces, ustedes aquí se tienen que meter dentro de la película. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una manguera que me bota agua 18 litros por segundo, por minuto, ¿sí? Que es mucho más grande que la de 7. Y si yo con esa manguera que es más grande gasto 14 horas, con una que es más pequeña, que me va a salir menos agua, ¿me va a tardar más tiempo o menos tiempo? Más tiempo. Más tiempo. ¿Listo? Aquí es lógico. ¿Listo? Análisis lógico del ejercicio. Entonces, si yo sé que tengo una manguera que tiene más capacidad y tarda 14 horas, con una de menos capacidad, lógicamente tengo que tardar más tiempo. Todavía no sé cuánto es, pero tengo que tardar más tiempo. ¿Listo? Señor. Unidos los dos signos, decimos que pasamos de menos a más. Y de acuerdo a la tabla, dice que es directa o inversa. Inversa. Inversa porque mira, acá tenemos de menos a más. ¿Listo? Menos a más. Y es inversa. ¿Listo? Sé que ahorita, como apenas estamos viendo el tema, va a ser un poco complicado, pero a medida que estamos haciendo los ejercicios, van a desarrollar esa disciplina, esa fortaleza para descubrir o de encontrar si es inversa o directa. Entonces, aquí la definimos. Entonces, esta es inversa. ¿Cómo la vamos a desarrollar? ¿De manera que? De frente. Horizontal, listo, o de frente, listo. Lo vamos a despejar de frente. Entonces, hacemos el despeje, tenemos la X, y decimos que el número que va a dividir es el que acompaña a la X, que es ¿cuál número? El 7.
el 7, ¿listo? Y en la parte superior del numerador va el 18 Por Por 14. 14. por 14, ¿listo? Vamos a hacer la división, ¿cuánto nos da? 252 sobre 7. La multiplicación da 252. 252 Sobre 7. sobre 7. Listo. 252 tiene séptima. 252. Vamos a mirar. Entonces dice, séptima de 25, ¿cuánto nos da? Da 3 por 7, da 21, nos sobran 4. ¿Listo? Señor. Entonces sería un 3. Sería un 3. Y nos sobrarían 4 para convertirse este número en 42. Y se divide por 42 el 6. ¿Listo? Entonces nuestro número nos da 36. 36. Y este número nos da 1. ¿Listo? Sí, señor. Y nuestros resultados serían 36. 36. ¿Serían qué? 36 horas, porque esa era la incógnita, ¿no? Las horas, el tiempo. ¿Listo? Y entonces aquí está nuestro resultado. Entonces, con una manguera de 7 pulgadas de litro por minuto, tardaríamos 36 horas. Sí, señor. Excelente. Vamos a hacer el siguiente. Muchas gracias, Alessandra. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a pedirle el favor a Jason. Gerson Ortiz. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gerson, ¿me escuchas? Vamos a mirar a Julie Solano. Julie. Julie no está. Vamos a mirar a Neider. Snyder. Buenas noches. ¿Qué ordeno, mi santo? ¿Papel y lápiz tiene ahí? Vamos a hacer el siguiente, para que nos Sí, que colabore. acabé de llegar en el carro. Le estaba poniendo por cuidado porque hasta ahorita llegué en el carro. Ahí les estaba poniendo cuidado. Bueno, listo. Vamos a pedirle entonces el favor a Sara Hernández. Sara, ¿me escucha? Buenas noches. Sara Hernández. No, Sara no la veo. Germán Augusto Rodríguez. Misaento, buenas noches. No, Misaento, me acabé de conectar, no sé dónde van. Listo, entonces vamos entonces a alguien que desee hacer el siguiente ejercicio. Dalia. Yo le colaboro. Misaento, buenas noches. Mabel. Listo, Mabel. Daliana, ya hacemos el otro entonces contigo. Mabel, entonces vamos a hacer el siguiente. Seguimos con el tercero. 3 obreros construyen un muro en 12 horas. ¿Cuánto tardarán en construir los 6 obreros? Listo, entonces vamos a definir. Vamos a hacer los pasos. Entonces el primer de los pasos es definir las magnitudes. Entonces, ¿qué magnitudes hay? Tiempo y personas. Listo, tiempo y personas. En la propiedad de la regla de 3, el orden en el cual colocamos nuestras magnitudes pues, no afecta el ejercicio, pero sí debemos organizarlo de manera
como viene el ejercicio para no enredarnos tanto. Entonces, lo primero que vemos es obreros, que son las personas, y después vemos el tiempo. Entonces vamos a colocar obreros y el tiempo. ¿Listo? Y decimos, primero los datos es 3 y 12 horas. 3 y 12. Entonces tenemos 3 y 12. Y el segundo de los datos son, el tercer dato que tenemos es 6 obreros. ¿Sí? Sí, señor. Entonces obreros y nuestra incógnita. Listo. ¿Qué paso sigue? Verificar las variables si son positivas o negativas. Listo, entonces vamos a identificar si nuestro ejercicio es una regla de 3 inversa o directa. ¿Listo? Inversa o directa. Entonces, ¿qué hago? Verificamos si 3, miramos las que están completas, que sería el 3 y el 12, las personas del tiempo que están completas, y haríamos la pregunta si 3 es mayor que 6 o 3 es menor que 6. Listo, entonces vamos a ver. Entonces vamos a analizar nuestra magnitud que se encuentra completa, que es personas o los obreros. Y la vamos a hacer descendente porque la X se encuentra en la parte de abajo. ¿Listo? Descendente. Y decimos que pasamos de 3 obreros a 6. Entonces, ¿qué signo le vamos a colocar? Más. Un más. ¿Listo? Entonces ya tenemos el primero. Ahora vamos a hacer el análisis entre obreros y tiempo. ¿Listo? Entonces decimos que A tenemos... mayor obreros, menor tiempo. Entonces sería un signo menos, mi sargento. Listo. Entonces a mayor obreros vamos a tardar menos tiempo. ¿Listo? Excelente. Entonces tenemos un más y un menos. Si tengo un más y un menos, ¿es una regla de 3 simple, directa o inversa? Inversa. Inversa. ¿Listo? Entonces, cuando la tenemos inversa, nuestro desarrollo se hace horizontal. ¿Listo? Horizontal. Entonces, ahora sigue el siguiente paso, que es despejar nuestra X. Entonces, vamos a despejar nuestra X y decimos, ¿qué decimos? El número que acompaña a la X, ¿cuál es? 6 y pasa a dividir. El El 6. 6. El 6. Y el 6 está en la parte de abajo. ¿Listo? Dividiendo. Y los otros dos en la parte de arriba. Entonces sería 3 y 12. ¿Listo? 3 por 12, ¿cuánto es? 36. 36. 36. Y lo dividimos en 6. ¿Listo? 6. Sexta de 6, 1. Y sexta de 36. 6 por 6, 36. 6. 6. ¿Listo? Y este es nuestro resultado. ¿Listo? 6. Entonces, si tenemos con 3 obreros, hacemos un tiempo de 12 horas. Con 6 obreros, vamos a hacer un tiempo de solamente 6 horas. ¿Listo? Listo, muy Señor. Vale, gracias, Mabel. Vamos a hacer ese es el tercero. Vamos a hacer el cuarto. Le tocó uno fácil a Daliana. Daliana, ¿me escuchas? Intento yo sí, Patri, buenas noches, sí, señor. Listo, entonces vamos a hacer el siguiente. ¿Cómo dice? Cuarto, Ana compra 5 kilogramos de patatas. Si 2 kilogramos cuestan 0.80 euros, ¿será? 6 euros. ¿Cuánto pagará Ana? ¿Cuánto pagará Ana? Listo. Entonces, Lo primero que hacemos es identificar las magnitudes las magnitudes. Entonces tenemos en kilogramos y en euros. Listo, entonces tenemos kilogramos que
kilogramos y dinero. Listo. Paso a seguir. Verificamos pues sacamos la información, ¿cierto? Decimos que si compró 5 kilogramos de patatas, organizamos los datos, eso. Organizamos los datos según su magnitud. Entonces, 5 kilogramos de patatas corresponden a ¿cuánto dinero? No sabemos. Bueno, listo, no sabemos. Esa es la incógnita. Entonces, al frente de las patatas Va la aparece X. nuestra incógnita, que es la X. Y si 2 kilogramos cuestan 0.80 euros. Listo. Entonces, la segunda de la variable. Entonces decimos 2 kilogramos cuestan 0,80 euros. Listo. Entonces vamos Y a aquí ver. pasamos a verificar las variables. Entonces de acá hacemos el análisis del ejercicio y definimos si es directa o inversa. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces la definimos con ¿cuál? ¿Con cuál columna? Con la de kilogramos, porque ahí está la columna completa. Entonces verificamos si iniciamos de abajo hacia arriba o de abajo. De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, que sería de arriba hacia abajo. No, en esta debe ser de abajo hacia arriba, porque la X está en la parte superior. Ah, ok. Entonces de arriba, de abajo hacia arriba. ¿Listo? Exacto. Nuestra dirección siempre está referenciada de acuerdo En a la X. ¿Listo? Listo, entonces decimos Bueno, de 2 a 5 serían más. un más. Listo. Ahora hacemos el análisis de las dos columnas. Si 2 cuestan 0,80, 5 kilogramos van a costar más o menos. Serían más. Más. ¿Listo? Entonces voy a gastar más dinero si compro más kilogramos. ¿Listo? Sí, señor. Sería una operación directa. Una regla de 3, simple y directa. Directa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el despeje de la X. Cuando es directa se desarrolla ¿cómo? ¿En X o de frente? Igual. ¿Sí? En X. Vamos a mirarla. Directa. Cuando es de más a más, se desarrolla en X. Ok. Sí, señor. En X. Entonces, vamos a desarrollarla en X. ¿Listo? Entonces, tenemos X es igual a... Acompañado del... El que acompaña a la X siempre va abajo. ¿Quién es el 2. X? El 2. ¿Listo? Y los otros dos, por ende, van en la parte arriba. superior. Por 0,80. Listo. Entonces vamos a hacer primero la multiplicación de 0,80 por 5. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la hacemos? ¿Tú estuviste en la clase de multiplicación de decimales? No, señor. Listo, entonces le voy a explicar rápidamente para los que no estuvieron en la clase de multiplicación de decimales. Entonces, primero debemos coger el número que está decimal y tenemos que volverlo entero. ¿Listo? Este número lo tenemos que volver entero. Entonces, ¿cómo lo volvemos entero? Corremos el número de pasos que tenga la coma para volverse entero. ¿Cuántos pasos tengo que correr para que se vuelva entero? 2. 2. ¿Listo? Sí, señor. Y esos dos los guardamos aquí y hacemos la multiplicación del número 80 que ya se volvió entero. ¿Listo? Ese 2 lo guardamos porque cuando nos dé el resultado de la multiplicación va a volver a aparecer. ¿Listo? Aquí solamente Sí, señor. para que se volviera entero. Y multiplicamos 80 por 5. 80 por 5. Da 400. Da 40, 400. Y aquí vuelve las dos comas. Entonces arrancamos de aquí y contamos dos espacios. Entonces las dos comas nos daría acá. Entonces, nuestro número, multiplicar 5 por 0,80 nos da 4. ¿Listo? Entonces Sí, aquí señor. y decimos que nos dio 4 dividido 2. 4 dividido en 2, que es lo mismo que decir 2. un 2. ¿Listo? Porque acá sacamos
La mitad de 2 nos da 1 y la mitad de 4 nos da un 2. ¿Listo? Y nuestro Serían sería 2 euros. 2 euros. ¿Listo? Entonces, si compro 5 kilos de patatas, tengo que gastarme 2 euros. ¿Listo? Muy fácil. Muchas gracias, mi intendente. Listo, muchas gracias. Hasta allá. Listo, y vamos a hacer el último. El último. ¿Quién nos colabora para hacer el último? ¿Voluntario que quiera aprender y perder el miedo escénico? ¿Quién nos colabora? Waldir, ¿me escucha? Sí, Patria, buenas noches, mis centros, 5-8. ¿Cómo vamos? ¿Dónde anda? ¿Desde dónde nos...? 5-8, mis centros, desde Barranquilla. Ah, 5-8. ¿Cómo va por allá? ¿Mucha calor? Sí, bastante, mis eventos. Listo, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio y yo le colaboro. ¿Listo? R58, mis eventos, vamos a hacerlo. Listo. Dice, ¿cómo dice el quinto? Si los 2/5 de capacidad de un estanque son 480 litros, ¿cuál será los 3/8 partes de capacidad del mismo estanque? Listo. Excelente. Vamos a resolver el primero de los pasos. ¿Cuál es el primer de los pasos? Las magnitudes. Listo, las magnitudes. Entonces, ¿qué magnitudes ves en el ejercicio? Estanques y Capacidad. litros. La capacidad. ¿Listo? Entonces, la capacidad, si hablamos de capacidad, de una vez nos vamos ¿a qué? A volumen, ¿sí? Sí, como a volumen, la capacidad del tanque, del estanque. Entonces, vamos a colocarle el estanque. Esa es la primera magnitud. ¿Cuál otra tenemos? Litros. Litros. ¿Listo? Entonces la segunda magnitud son litros. Ahora vamos a pasar al segundo de los pasos, que es, ¿cuál es el segundo de los pasos? Organizar los valores. Vamos a organizar los valores, listo. Entonces tenemos, el primer valor que encontramos son 2/5. ¿Listo? Entonces son 2/5. 2/5. Y dice que de un estanque son 480. Entonces, 480 litros. 480 litros. Listo. ¿Qué otro dato tenemos? 3/8. 3/8. Entonces, 3/8 tiene que ir en la misma magnitud. Entonces serían 3/8. ¿Listo? La X. ¿Cuál es la capacidad de esos 3/8? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la capacidad de esos 3/8? Listo. Entonces vamos a hacer el tercer paso. Análisis del ejercicio y definir si es directa o inversa. Entonces, el análisis lo hacemos en la columna donde tenemos definidos los valores, que es la columna del estanque. El estanque. Listo. Y decimos que hacia abajo, hacia arriba. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Listo. Ahora tenemos un problema. Resulta que, como no manejamos muy bien los fraccionarios, no sabemos si 2/5 es más grande o es más pequeño que 3/8. ¿Sí? No lo sabemos. Tenemos que hacer una operación de conversión de fraccionarios a decimales. ¿Listo? ¿Tú estuviste en la clase de fraccionarios a decimales? Sí, pero no recuerdo, mi gerente, a ver si me puede recordar. Listo, vamos a hacerlo. Entonces, tengo 2/5.
Si yo quiero pasar un número fraccionario a decimal, lo único que tengo que hacer es hacer la división. Dividir. 2 y dividir en 5. ¿Listo? Como 5 no puede dividir a 2, entonces aparece un 0. ¿Listo? Cuando aparece el 0, automáticamente aparece una coma. ¿Listo? Sí. Pero como no puede ir, En el denominador. la compramos, la acompañamos con un 0. ¿Listo? Y ahora sí decimos, 4. 5 en 20 está 4 veces. 4 veces. Y 4 por 5, 20 a 20, 0. ¿Listo? Entonces, los 2/5 son representativos en 0,4. 2/5 representan el 0,4 en decimal. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con 3/8. 3/8. Y decimos 3 dividido en 8. El 3 no puede dividir al 8, entonces aparece el 0 y acá aparece el 0, y decimos 8 en 30, ¿cuántas veces está? 2. 3 veces. 3 veces. 3 veces. 8 por 3, 24. A 30. 6. 6. ¿Listo? Nos sobran 6. Acá tenemos otra vez. 8 dividido en 6 no se puede. Entonces aparece un 0. ¿Listo? Aparece un 0. Aquí no podemos volver a colocar la coma porque la coma ya la tenemos. Entonces aquí se deja así. ¿Listo? Y decimos 80 en 60. ¿Cuántas veces? 7. 7. Y decimos 7 por 8. 56. A 60. 4. 4. ¿Listo? Y volvemos. Aparece nuevamente el 0. Sí. No le podemos colocar coma porque ya la tiene. Y decimos 8 en 40. 5. 5 veces. Y aquí ya no nos sobra nada. Entonces nos da 0. Entonces, 3/8 representan el número decimal de 0,375. ¿Listo? Ahora sí podemos saber si el 2/5 es más grande o más pequeño que el 3/8. Entonces, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. No, porque mire, pasamos de Disminuye. 2/5, que es 0,4, y pasamos a 3,75. ¿Subimos o bajamos? Sí. Estamos bajando. ¿Listo? Bajando. Volvemos a nuestro ejercicio. Aquí da negativo. Menos. ¿Listo? Ya resolvimos el primero, negativo. Ahora decimos, si mi capacidad son 2/5, que es más pequeño que el 3/8, y representan 480, este pequeño va a representar más capacidad del tanque o menos capacidad del tanque. Menos. Menos capacidad del tanque. Menos. ¿Listo? Entonces va a representar menos. ¿Listo? Entonces decimos que nuestro ejercicio es de menos a menos. Cuando decimos que es de menos a menos, ¿es qué? Directa. Vamos a mirar. De menos a menos es directa. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollarla en X. En X. ¿Listo? Cuando ya hacemos esta definición de los decimales, podemos ya hacer el cambio con estos fraccionarios para que nos quede más fácil desarrollarla. Aunque también de esta forma lo podemos desarrollar. En fraccionarios lo podemos desarrollar y no hay ningún problema. Entonces hacemos el despeje de nuestra X y decimos X es igual a... Vamos a hacerlo de las dos formas. Entonces la primera, ¿quién acompaña a la X? El 2.4.
el 2/5. O vamos a colocar el 0,4. Entonces vamos a ver. 0,4. ¿Listo? Y los otros van en la parte de arriba. Entonces decimos 480 por 0,35. ¿Listo? Y vamos a hacer esa multiplicación. Entonces decimos 480 por 375 y guardamos cuántos en la coma, ¿cuántos espacios? 1. 3, mi sargento. 3. 3, porque la coma está aquí en la parte del 0 y tenemos que correr 3 espacios, 1, 2 y 3 para que se vuelva entero. Entonces vamos a guardar 3 espacios. ¿Listo? Aquí en esta multiplicación, ¿qué es más fácil multiplicar? 48 por 375 o 375 por 48. ¿Qué es más fácil? 375 por 48. 375 por 48 es más fácil. ¿Listo? Entonces tenemos 375 por 48. ¿Por qué por 48? Porque este 0 lo podemos guardar también y cuando nos dé el resultado lo podemos colocar aquí ya en este lado. ¿Listo? Lo podemos colocar al final. ¿Listo? Entonces tenemos 8 por 5, 40. Llevamos 4. Llevamos 4. 8 por 7, 56 y 4, 60. Llevamos 6. Y 8 por 3, 24 y 6, 30. 30. ¿Listo? Y ahora vamos. 4 por 5, 20. 20. 2. 4 por 7, 28. Y 2, 30. Y 4 por 3, 2. 12. Y 3, 15. ¿Listo? Entonces acá hacemos la suma, entonces nos da 0, 0, 0, 8 y 1. ¿Listo? Aquí regresa este 0. Este 0 que no lo tuvimos en cuenta, aquí aparece. Aquí aparece. ¿Listo? Aquí aparece. Y regresan nuestras comas. 3 comas. Entonces tenemos 180. un espacio y un espacio y nos da 180. ¿Listo? Este es nuestro resultado. 180 en el primero. Ahora, entonces tenemos 180 dividido en 0,4. ¿Listo? Vamos a hacer la división de 0,4. Vamos a recordar también división con decimales. Entonces tenemos 180 dividido en 0,4. Entonces, en división de decimales decíamos que teníamos que volver los números enteros también. Entonces tenemos acá este 4 que lo vamos a volver a entero. Entonces para volverlo entero tenemos que correr ¿cuántas comas? Una coma al 180 se le pone un 0. Listo, exactamente. Entonces acá quedaría el número 4 y como le corrimos una coma para volverlo entero, nuestro número de 180 lo debemos igualar con un 0. ¿Listo? Y ahí sí comenzamos a dividir. Entonces decimos, 18 en 4 está ¿cuántas veces? 4. 4. 4 por 4 de 16 a 18. Sobran 2. ¿Listo? Bajamos un 0 y decimos 5 por 4, 20. 5. Aquí da 0. Acá bajamos el 0. Y aquí tenemos que colocar un 0. ¿Listo? Entonces, 1800 dividido en 4 nos da 450. Y este es nuestro resultado. ¿Listo? Este va a ser nuestro resultado. Entonces,
Sargento, pero ahí no se le pone, en el 0 no se le pone una coma. No, porque ya En el teníamos, 45. nos faltaba un 0. Nos faltaba un 0. Entonces no hay necesidad de colocarle la coma. ¿Listo? Si nos hubiera dado un residuo, cualquier número, aquí sí debe aparecer un 0, porque nos da un residuo. Pero como nos dio una división entera, no hay necesidad de colocarle la coma. ¿Listo? Entonces, los 3/8 del tanque serán 450. 150. Hay que hacer bastante cosa para desarrollarlo, pero cuando tengan el dominio, lo vamos a desarrollar bien. ¿Listo? Ahora vamos a hacerlo, pero con fraccionarios, a ver si nos queda más fácil con fraccionarios. Y ustedes me dirán de cuál forma nos queda más fácil. ¿Listo? Entonces vamos a copiar este. Vamos a pegarlo aquí. Y vamos a decir, vamos a despejar otra vez la X. ¿Listo? Entonces tenemos, ¿quién acompaña a la X? El 2/5. 2/5. Y arriba nos queda 3/8 sobre 480. por 480. Por 480. 480. ¿Cómo volvemos un número entero a fraccionario? ¿Cómo volvemos un número entero a fraccionario? Sargento, por las potencias de 100. No. La potencia de 10. Solamente, en este caso, como no tiene comas, si tuviera una coma, lo pondríamos potencia de 10 y le colocáramos el número de ceros. Pero como no tiene comas, solamente con el 1. ¿Listo? Entonces este número sería 480 sobre 1. ¿Listo? Vamos a resolver esta multiplicación de fraccionarios. También recordemos, multiplicación de fraccionarios se multiplica de manera horizontal. Entonces, ¿qué resultado nos da? 8 por 1. 8. Y 3 por 480, ¿cuánto nos da? Nos da 0, 3 por 8, 24, llevo 2. Y 3 por 4, 12 y 2, 14. ¿Listo? Y aquí nos da 2/5. ¿Listo? Vamos hasta ahí todos. Ahora decimos, vamos a simplificar estos dos números, vamos a simplificarlos. Entonces decimos, la octava parte de 8 nos da 1. Y la octava parte de 14 nos da 1. ¿Y nos sobra cuántos? 8 para llegar a 14 nos sobra. Nos falta 6. ¿Listo? Y la octava de 64 es 8. No nos sobra nada. Y la octava de 8, la octava de 0, 0. ¿Listo? Entonces, 1440 dividido en 8 nos da 180 sobre 1. Y acá tenemos... Mi sargento, esa potencia que usted dice 3/8, 480, ¿cómo la saca, mi sargento? Ah, bueno, estos 3/8 son del ejercicio que teníamos al principio, que teníamos en el espejo. Sí, mi sargento, el tema es que usted lo convierte en 480. El compañero decía las potencias. El 480 son los litros, míralos. Ah, ok. Lo único que hicimos fue convertir ese 480 que es entero a fraccionario, que fue lo que hicimos acá abajo, volverlo fraccionario. Ah, ok, mi sargento, 6/7. ¿Listo? Entonces, hacemos la multiplicación de fraccionarios, nos dio 1440 dividido en 8, que nos da 180 sobre 1, ¿listo? Y acá hacemos división de fraccionarios. Entonces decíamos que en la división de fraccionarios multiplicamos los extremos por los medios, ¿listo? Y nos da 180 por 5, ¿cuánto nos da?
5 por 0, 0. 5 por 8, 40. 40. 40. Pongo el 0, llevo 4. Y 5 por 1, 5 y 4, 9. Y acá nos da 1 por 2, nos da 2. 1 por 2 nos da 2. Y la mitad de 900, ¿cuánto nos da? 450. 450. ¿Listo? Y este es nuestro resultado, 450. Entonces la capacidad de este tanque es de 450. Vamos a ver si nos da igual en la parte de arriba. ¿Cuánto nos dio en el resultado anterior? ¿Cuánto nos había dado en el resultado anterior? 450. Lo mismo, mi sargento. ¿Listo? Entonces, aquí está las dos formas de realizarlo, nos dio igual, ¿listo? Entonces, ya da a potestad de ustedes si lo hacen por la primera forma o por la segunda. ¿Cuál les quedará más fácil? Si la hacen por decimales o la hacen por fraccionarios, ¿listo? Por eso es importante tener dominio de operaciones básicas con fraccionarios, ¿sí? Porque para nuestro caso fue más fácil hacerlo por fraccionarios, porque el resultado nos dio más rápido, ¿sí? Gastamos menos tiempo. Y a la hora de presentar un examen, pues lo que necesitamos es agilidad en el tiempo que gastamos haciendo los ejercicios. ¿Listo? ¿Alguna duda acerca de los ejercicios que hicimos hoy? ¿Todo ok? ¿Todo good? Listo, muchachos. Lo que falta es practicar un poquito. Falta practicar, entonces vamos a organizar la otra clase de este tema para poder avanzar a operaciones de regla de 3 compuestas, que tiene un poquito más de complejidad, pero igualmente es muy fácil. ¿Listo? Entonces vamos a dejar acá, vamos a organizar la próxima clase y vamos a terminar los ejercicios. ¿Qué les recomiendo? Que descarguen la guía, esta guía. ¿Listo? Descarguen la guía. Si no la tienen, me escriben al WhatsApp, yo se las comparto para que vayan desarrollando estos ejercicios que están aquí en la casa, ¿listo? En el tiempo de estudio, que dediquen para el estudio. Y la próxima clase que veamos los ejercicios solamente sea para resolver dudas si tienen dudas todavía. ¿Listo, muchachos? Entonces les agradezco mucho la presencia, muy amables, y nos estaremos hablando en la próxima clase. Pues antes este video lo sube a su... Sí, voy a cargarlo y yo lo estaré subiendo para que lo analicen. Bueno, mi sargento 6-7, muy amable, muy